La doctrina del descenso de Jesús a los infiernos es uno de los secretos mejor guardados de la teología bíblica. De hecho, hay mucha gente que piensa que eso es un invento que alguien hizo en la iglesia antigua y que no tiene base bíblica. He tenido diálogos y hasta debates con ministros y personas que han estudiado teología que me dicen: eso no está en la Biblia, eso no es parte de la Sagrada Escritura. Sin embargo, hay evidencia bíblica bastante clara de que la muerte de Jesús tuvo un impacto tan grande que sacudió aún a los infiernos. Y la muerte y la resurrección de Jesús tuvo ese impacto de manera que aún llegó a llevar salvación a las almas de las personas que ya estaban perdidas. Hay 3 textos bíblicos que quiero llamar su atención a ellos, donde encontramos las bases bíblicas de esta doctrina. El primero se encuentra en Mateo capítulo 27. Me refiero a los versículos 50 al 54. Yo solo voy a leer y dice de la siguiente manera: pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde desaparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Como ustedes pueden ver, en el momento en que Jesús muere, ocurre este enigmático suceso donde hay un temblor y aún los cuerpos de las personas que habían fallecido comienzan a caminar por la ciudad de Jerusalén proclamando el Evangelio de Jesucristo. Encontramos que esa no es la única pista para esta doctrina de el descenso de Jesús a los infiernos. El segundo texto se encuentra en Efesios 4 del 7 al 9. Efesios 4 del 7 al 9. Y dice la palabra: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Hay personas que entienden este texto como una referencia a la vida terrenal de Jesús, que estuvo con nosotros en este mundo antes de volver a ascender a los cielos. Sin embargo, el texto dice las partes más profundas de la tierra. Y eso parece ser una referencia al Seol, que era en la mentalidad hebrea el lugar donde descansaban las almas, tanto de la gente buena como de la gente mala. Lo que pasa es que el Seol tenía un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que ahí la gente era consolada, y tenían otro lugar donde la gente sufría a causa de sus pecados. Ahora bien, el texto que nos habla con mayor claridad sobre esta doctrina es aquel que leyó nuestro hermano Javier hace unos minutos. Primera de Pedro, capítulo 3, del 17 al 22. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé,
cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Queda claro que este último pasaje nos habla de que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que habían muerto hace mucho tiempo, escucharon el mensaje del Evangelio de labios de Jesús. Este texto es parte de toda la evidencia bíblica que sostiene esta doctrina. Y una vez identificadas estas bases bíblicas, tenemos que preguntarnos qué significa eso para la iglesia hoy. ¿Qué impacto tiene eso para la iglesia de hoy? La respuesta tradicional, la respuesta más común, es que Jesús descendió a los infiernos como parte de su tarea misionera. Jesús va a una de las partes más bajas de la tierra, donde estaban las almas de las personas condenadas, para darles una oportunidad de salvación. Esa gente había muerto antes de la venida de Jesús, y Jesús va y les predica y les da la oportunidad de entender el Evangelio, les da la oportunidad de tener un momento de fe y de salir de allí para llegar a la misma presencia de Dios. Y debemos que dar gracias a Dios por eso, por el inmenso amor de Dios que no conoce límites en su alcance. Sin embargo, en esta hora yo quiero tomar otro camino y quiero decirles que esta doctrina es parte de lo que la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, nos dice sobre la persona de Jesucristo. Nos habla de un aspecto importante de la doctrina sobre Jesucristo. O sea, cuando nosotros estudiamos la Biblia nos dice quién era Jesús y qué enseñaba. El estudio de eso se llama la cristología, el estudio de Cristo. Pues mire, la doctrina del descenso de los infiernos es parte de la cristología. Y la cristología afirma que Jesucristo venció. Que Jesucristo venció las fuerzas del mal, las fuerzas del pecado y las fuerzas de la muerte por medio de su propia muerte, pasión y resurrección. Comienzo indicándoles que hay 3 maneras como históricamente la gente ha entendido la muerte de Jesús. La primera se llama la teoría de la satisfacción, la segunda se llama la teoría de la sustitución y la tercera se llama la teoría del Cristo victorioso. Vamos a verla en detalle. La forma tradicional, como probablemente usted ha entendido la muerte de Jesús y como la han predicado grandes exponentes del Evangelio, por ejemplo, esta era la forma tradicional como Guille Ávila explicaba la muerte de Jesús, era entendiéndola como la consecuencia de un juicio. Se ponía a Dios como juez. El ser humano, la humanidad, estaba en el banquillo de los acusados. Se presentaban las acusaciones en contra de la humanidad. La humanidad resultaba culpable y en el momento de ejecutar la sentencia, Jesús decía: Padre, yo tomo su lugar y llevo su castigo. Y como Jesús lleva nuestro castigo, nuestra deuda queda saldada, queda salda. Ya no tenemos que pagar nada y nosotros quedamos libres para vivir. Esta teoría de la satisfacción dice que el amor de Dios no cancela la justicia de Dios. Por lo tanto, aunque Dios amaba a la humanidad, alguien tenía que llevar
la culpa o el castigo por los pecados de la gente. Y como usted puede ver, es una explicación legal bastante fácil de entender, pero que presenta unos problemas, porque nos presenta a Dios como un juez que no tiene misericordia. En segundo lugar, hay personas que presentan la obra de Jesucristo de otra manera. Presentan a Jesús como aquel que por medio de su sangre y de su muerte ofrece un sacrificio por los pecados de la humanidad. Y esa es la doctrina de la expiación. Nos está hablando de Jesús como aquel que lleva dos roles en la cruz. Por un lado es sumo sacerdote que ofrece una ofrenda, pero por otro lado es la oveja cuya sangre es ofrecida. Así Jesús se ofrenda a sí mismo para poder derramar su sangre de manera que usted y yo tengamos vida y vida abundante. Y una vez más, esta es una forma muy impactante de entender la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, para nosotros que vivimos en un mundo donde la gente no hace sacrificios de animales, como que no nos explica a cabalidad quién es Jesucristo. Hay otra manera de interpretar la muerte y la resurrección de Jesús. Y esta se va al otro lado. Y hay personas que ven a Jesús sencillamente como un maestro, como uno de los grandes filósofos de la historia, como aquella persona que nos da un ejemplo moral con sus enseñanzas y con su vida, y que su muerte en la cruz no es más que un mero símbolo de que nosotros los seres humanos debemos amarnos los unos a los otros y debemos estar dispuestos a dar la vida por los demás. Y esa es una enseñanza importante, no la estoy menospreciando. Sin embargo, esta forma de entender la muerte de Jesús, que se conoce como la teoría subjetiva o moral, sencillamente presenta a Jesús como un hombre bueno y no como hijo de Dios. Y así llegamos a la visión dominante del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sobre todas las cosas, sin negar que Jesús tomó nuestro lugar y sin negar que su sangre nos limpia de todo pecado, el Nuevo Testamento sobre todas las cosas recalca que Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Él venció en la cruz del Calvario. Que la cruz, siendo un momento de debilidad, es el punto alto donde Dios derrota a las fuerzas de la maldad. Porque como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del mundo. La obra de Jesucristo es vista como la liberación de la humanidad. Es vista como la liberación de la esclavitud al pecado y del sufrimiento que produce el pecado en el ser humano. La imagen de Cristo como vencedor es crucial. Lo que el Nuevo Testamento nos presenta es que hubo un momento donde la fuerza de la muerte, donde Satanás y todas sus huestes pensaron que habían ganado la batalla. Y cuando vieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, colgando de un madero, pensaron que habían ganado. Pero cuando Jesús vence la muerte, se dan cuenta que la cruz fue el error más grande que cometieron las fuerzas del mal, porque ahora Él vive para siempre. Y es como parte de esa doctrina que encontramos que no solamente Jesús vence en la cruz, sino que llega allí mismo al Averno, al infierno, al Hades, al Seol, y rompe las puertas y le dice a la gente que murió: vengan, que para ustedes también hay vida y hay vida abundante.
Esta visión del Cristo vencedor es la que domina la Biblia y es la que debe dominar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cristo venció. Y no solamente venció Él, sino que nos hace partícipes de su victoria. Uno de los textos que yo encuentro más lindos en toda la Biblia está en Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 4. Juan el vidente era un apóstol, era un obispo de la iglesia antigua. Había sido encarcelado por su fe. Lo habían mandado a una islita que se llamaba Patmos. Y en aquella islita sencillamente estaba preso porque no podía salir. Mire, eso es como si usted agarrara a alguien y lo llevara para una de estas islitas que rodea Puerto Rico, Icacos o Desecheo o Cajemuerto, y lo dejara allí a la intemperie, come lo que encuentra y sobrevive como pueda, y esa es tu cárcel. Pues estando allí en la isla de Patmos, Juan el vidente tiene una hermosa revelación y ve al Cristo resucitado en toda su gloria, que le revela que hay vida, que hay esperanza, que el imperio romano no ha roto el dominio de Dios, sino que Dios sigue en control de la historia. Y un ángel le dice: sube acá y yo te enseñaré lo que vas a ver, yo te enseñaré lo que va a acontecer. Y en el espíritu Juan está en los cielos. Y ahí dice las siguientes palabras el libro de Apocalipsis: vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. Adiós. En el momento donde la humanidad pensó que ya no había remedio para el pecado, Cristo Jesús murió por nosotros. Y Él tiene todo el poder para abrir el libro del futuro y quitar los sellos que atan ese secreto y revelarnos que hay vida y hay esperanza. Y por eso afirmamos que la iglesia cree en la victoria de Dios. La iglesia cree en la victoria del bien y de la vida sobre todas las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. El mal, el pecado y la muerte nos pueden atacar, pero no pueden vencer. No pueden vencer, porque ya han sido derrotados en la cruz del Calvario. Creemos que la cruz de Jesús marca su victoria. Y del mismo modo, creemos que por medio de la fe, todo creyente participa de esa victoria. En términos prácticos, la doctrina que nos enseña que Jesús descendió aún a los infiernos tiene el propósito de darnos esperanza aquí y ahora. Porque nosotros como iglesia creemos que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor. Gloria a Dios.